y restauración. Padre, te damos la gloria esta mañana y hoy recibimos tu palabra con un fuerte aplauso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una mañana muy especial. ¿Cuánto lo creen? No clasificamos. Sí, clasificamos, pero no pasamos a la siguiente ronda. Pero sin embargo hay unas lecciones que yo he aprendido en estos días y quería compartirlas con ustedes. Si van a aplaudir al Señor, pueden hacerlo. Yo le dije al grupo de la iglesia, al grupo de líderes, que si el Perú ganaba, pues yo venía con la camiseta del Perú. Pues para mí, el día del partido fueron muchas experiencias. Ustedes saben que yo no soy muy aficionado al fútbol de nunca. Nunca me ha gustado, nunca lo he jugado, nunca me ha interesado. Pero Dios me enseñó, estamos hablando de algunas cosas en estos días, y Dios me enseñó algunas lecciones muy profundas a través de esta coyuntura en nuestro país, a través de lo que ha estado sucediendo en el Perú a raíz del mundial y todas estas cosas. En un principio estaba mi clásica actitud de siempre: va a dar por igual, no vamos a ir, por las puras. Luego clasificamos al mundial y me tuve que tragar todas mis palabras de 30 y tantos años, ¿ya? Y cuando comenzaba el primer partido, nuevamente afloró en mí ese viejo y agrio muchacho de antes, que no le gustaba el fútbol y nada por el estilo. Pero Dios comenzó a hacerme notar algunos detalles en las personas, algunos detalles en nuestro país, muy aparte del concepto futbolístico, y meditando en aquello que hemos venido hablando todos estos días acerca de las raíces de nuestra vida y cómo debemos cuidar esa raíz que tenemos en Cristo. Dios me fue mostrando algunos detalles que me hicieron notar que había cosas en mí que se tenían que arreglar, ordenar. Así que cambié mi discurso agresivo, negativo, y dije: voy a ser parte del cambio y no ser parte de los viejos cascarrabias. Así que de pronto, cuando estaba orando un día antes del partido con Dinamarca, Dios habló a mi corazón mientras yo decía: Señor, no importa que ganemos o perdamos. Honestamente me gustaría que ganemos porque a mi pequeña hija le encanta el fútbol y yo quisiera que ella goce esto, porque ella y mi esposa están con sus camisetas, ¿no? Hasta mi perro tiene una camiseta. Entonces le dije al Señor: hay cosas en mi vida que muy aparte del fútbol, hay cosas que yo tengo que aprender y estoy decidido a aprenderlas. Y en eso el Señor habló a mi corazón y me dijo: bienvenido a las ligas mayores. Bienvenido a las ligas mayores. Y hoy quiero hablarles de eso, siguiendo esta serie de llevar cuidar las raíces que Dios nos ha dado, cuidar nuestra raíz en Cristo. También entendamos que estamos forjando un legado a las siguientes generaciones. Perder o ganar, he ahí el dilema. Nuestro país sufrió sus 2 primeras derrotas. Nos falta un partido más que ya es por el honor. Y vi las reacciones de la gente. Vengo analizando este concepto todo el año pasado y este año. Pues yo vi algunas reacciones. Las clásicas frases como: jugamos como nunca, perdimos como siempre. Otras frases como: fuimos a dar lástima. Por ahí también leí algo así como: sin goles no hay gloria. Pero noté de pronto otro tipo de opiniones. Algo así como: gracias muchachos. Si Messi falló, Cueva también. Llegamos al mundial después de todo. Ahora estamos entre los mejores. Pero una de las frases que más me llamó la atención y que nos habla de lo que puede pasar en el corazón de una sociedad si algunas cosas cambian, es esto: ahora comenzamos a prepararnos para Qatar 2022. Y eso se llama tener visión. Y me di cuenta de que con respecto a muchas áreas de mi país, no solo el fútbol, yo no tenía una visión de esperanza. Seguía en mi corazón enquistada esa frase antigua
de mis abuelos que decían: en el Perú no se fabrican ni agujas. Y eso no era cierto, como tampoco es cierto que jugamos como nunca y perdimos como siempre, porque no fue así. Yo no soy experto en fútbol, pero me di el trabajo de por ahí ver otros partidos de Francia, y vaya que hicimos un partido bueno contra uno de los mejores. Estar en el mundial pues significa, en el sentido del fútbol, como que estar entre los mejores equipos. Y eso me llevó a pensar en que a veces, como hijos de Dios, nosotros también tenemos reacciones que hablan de cómo está nuestra condición espiritual. De algo que observé mucho en estos días fue qué generación hablaba qué cosa. Y entonces ahí estaba la generación agria, la generación decepcionada, la generación frustrada que decía: perdimos como siempre. Y entré en debate con un amigo mío que supuestamente es motivador comunicacional, no sé cómo se llama esta carrera, pero su mensaje era totalmente negativo, absolutamente negativo, y otros más. Entonces dije, yo también me escuchaba así. Es más, mi esposa, cuando yo hablaba del fútbol, me decía: amor, no sé, no caigas pesado, ya estás cayendo pesado. Y yo decía: yo estoy siendo realista. Son 36 años, ya pues llegamos al mundial, vamos a perder y nos vamos a ir otros 36 años más. Pero esta frase, preparémonos para Qatar 2022, la verdad que si vamos o no vamos, no es tan relevante para nuestra nación. Pero ¿cómo lleguemos al final de la carrera como hijos de Dios? Si estamos preparados para cuando Cristo venga, si estamos listos para la última etapa de la historia de la humanidad, que estamos en esa etapa entrando, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? A veces hablamos como derrotados y nos olvidamos que al venir a Cristo, Él nos ha llamado a una nueva competencia. Amén. Él nos ha llamado a una nueva batalla. Él nos ha llamado a estar en las ligas mayores. Amén. Entonces, encontré un paralelo entre la gente de la vieja generación que está profundamente decepcionada, y recordé que mi último partido fue en España 82, ¿no? Cuando mi hermano, el Benjamín, era pequeño, estaba enfermo. Mi mamá y mi papá lo llevaron al hospital. Ese día hubo neblina, ese día estuvo calaginoso, ese día jugó Perú con Polonia y nos dieron de alma. Yo recuerdo a mi mamá agarrando un trapo y tirándoselo al televisor, llorando porque tenía a su hijo internado en el hospital, y llorando dijo: y encima Perú perdió. Yo creo que esa situación de tristeza comenzó en mi corazón una raíz de rechazo profundo hacia jugar fútbol, y se la transmití a mis hijos. En casa éramos en esos días dos bandos, mis hijos varones y yo, en contra del fútbol. Increíble, ¿no? Y mi esposa, mi hija y mi perro a favor del mundial. Entonces me puse a pensar que a eso se unieron otros detalles, como que yo era gordito y siempre que elegían el partido de educación física me ponían de arquero. Yo tapaba así y no metían gol porque todos los pelotazos me caían a mí. Entonces comencé a desarrollar un rechazo. Y no había lógica, porque al final, relevante o no, es una realidad social. Y me puse a pensar cuántas oportunidades he perdido de poder conectarme con gente y hablarles de Cristo en vez de estar renegando porque una vez más perdimos. Jugamos como siempre y perdimos. No, al revés. Encontré un paralelo. Encontré que debemos cuidar nuestras vidas también. Por eso Romanos capítulo 11, versículo 16 dice, entre otras cosas, que si las raíces son santas, nuestras ramas también lo van a hacer. Si las raíces de nuestra vida, en cualquier área, nuestras raíces personales, se extienden a diferentes áreas de la vida. En mi caso, hay muchas áreas que Dios ha venido hablando en mi corazón. Una de esas raíces iba pues a este lado de la realidad social, ¿no? Yo estaba como que fastidiado, pero en lo profundo. Imagínense cómo puede ser de complicado el ser humano, que el último recuerdo que yo tuve
algo emocionado de un mundial fue cuando mi hermano estaba mal y cuando había tristeza en mi casa. Todavía recuerdo a Naranjito, la mascota de España 82, que lo tuvimos por muchos años. Mis papás compraron un televisor en blanco y negro, me acuerdo, para ver el mundial. Y daba cólera, pues, ¿no? Que encima nos ganan. Había mucha tristeza. Y es ese rechazo en algunas áreas de nuestra vida hace mucho tiempo atrás, que puede ser que la estemos proyectando. Puede ser que una situación triste, un enojo, una decepción, lo comenzamos a proyectar hacia nuestros hijos, hacia el matrimonio, hacia la sociedad, hacia Dios, hacia un líder, hacia un pastor, hacia una autoridad. Y nosotros pensamos que, bueno, es lógico lo que yo pienso, pero podría haber una raíz. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y a mí me golpeó el corazón cuando mi esposa me dijo: no edificas a nadie quejándote así del mundial. Por último, si no te gusta, no digas nada. Entonces entendí, ese fruto no estaba edificando. Y más allá, si es importante o no es importante, si es relevante o no, lo que generaba en el corazón, y le pido perdón públicamente a los líderes de los cuales realmente me he gozado al verlos sufrir con el fútbol. Perdónenme. Algunos hasta comenzaron ya a molestarse conmigo. A eso se le llama fruto. Eso es resultado. Y ese resultado no era bueno. Jamás me imaginé ponerme una camiseta del Perú. Tenemos que buscar las raíces de nuestra vida. Si hay algún fruto que continuamente, una y otra vez, está produciendo algo negativo, entonces tenemos que buscar las raíces. Podemos mirar, el problema es que miramos en tiempo actual y miramos a nuestro alrededor y decimos: pero yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, ¿no? Déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. Ese es mi genio. Así siempre he sido. Pero si lo que hacemos produce dolor, si lo que hacemos, cómo tratamos, cómo hablamos, cómo desarrollamos, cómo administramos, cómo relacionamos, si eso produce dolor, si eso produce tristeza, si eso está produciendo crisis, si continuamente una y otra vez volvemos a entrar en ese círculo vicioso de provocar algo negativo con alguna actitud, a veces es el hacer bromas, por ejemplo. Puede alguien venir y ser muy bromista y realmente la gente no se quiere juntar con él, no se quiere juntar con ella, porque sus bromas son muy pesadas, muy agrias, muy difíciles de digerir, y después de pronto esa persona dice: es que los demás no tienen correa, yo soy muy divertido. No, el fruto, el resultado de tu actitud te dice que algo no está bien. En cosas tan simples como hacer una broma, cómo servir un plato de comida a alguien. En estos días que vi a los muchachos de Jucum, Dios me llevó a entender que había una raíz en mi corazón para no ser hospedador. Cada vez que iba a venir un grupo, decía: muy bien, vamos a ver qué tanto se anima la iglesia. Y donde ya no se cubran, pues ya nosotros con mi esposa lo cubriremos. El último grupo misionero que recibimos antes que hace 4 años atrás, varias personas se inscribieron y dijeron: pastor, nosotros vamos a dar la comida, y no cumplieron, y mi esposa y yo lo tuvimos que cubrir. Y nos afectó económicamente, y nunca había una bendición en eso. Y yo decía: Señor, no es posible. Porque si estoy sirviendo a tus siervos, tu palabra dice que el que honra a profeta recibe recompensa de profeta. Si le das a un discípulo por ser discípulo, recibes recompensa de discípulo. Yo estoy dando, yo estoy de donde no tengo, compartiendo, y me va peor. Entonces esa buena acción tiene un fruto negativo. Algo se tiene que revisar. Así que Dios me llevó a recordar que muchas personas venían a nuestra iglesia, venían a la casa de mis papás, porque ellos eran los pastores, y algunos se pasaban de confianza. Algunos llegaban y cuando mis papás no estaban, pues se metían a nuestro cuarto, dormían en nuestra cama, nosotros nos teníamos que aguantar. Algunos hermanos nos venían a visitar a las 8 de la mañana para el desayuno, y se les hacía tarde y se quedaban para el almuerzo. Y la economía de mi familia era muy
muy estrecha, nos hacía un profundo daño, y todo eso se fue acumulando en mi interior. Y en esta última ocasión, cuando vinieron este tipo de jucum, yo iba a hacer lo mismo, pero Dios está trabajando en mi corazón. Y de pronto me dijo: sé tú el primero de la lista, no esperes cubrir. Y lo voy a compartir rápido, es que no tengo mucho tiempo. El año pasado, a fines de año, yo comencé a mirar una tablet en una tienda, porque la verdad no necesitaba, mi vista se estaba dañando mucho. Tenía una, pero una reunión aquí se cayó y se rompió. Bueno, no lo boté yo, se le cayó a otra persona. La cosa es que sufría mucho con esto, imprimía, a veces la impresora no funcionaba, y un día yo pasé por la tienda, la miré y dije: Señor, puse mi mano y dije: esta tablet quiero, en el nombre de Jesús. Y le dije a mi esposa: amor, si lo sacamos a crédito. Y él me dijo: amor, pero hemos hablado de romper viejos hábitos, no vamos a sacar, no, yo no estoy de acuerdo. Y yo decía: no, solo te estoy bromeando. Y me iba triste a mi carro. Pero un día fui por ahí, he pasado decenas de veces, y dije: Señor, yo realmente quiero eso, y realmente lo necesito, pero no tengo el dinero, tengo otras obligaciones, pero me encantaría que tú me lo concedas. Y de pronto, en la semana pasada, a mí me sorprendieron cuando algunas personas de la iglesia tuvieron la iniciativa de pedir colaboración, dado que se había roto la tablet anterior que tenía en una reunión aquí en un asunto de la iglesia, y me dieron una ofrenda exclusivamente para comprar una tablet. Así que fui a la tienda muy emocionado, le dije a mi esposa: hoy es el Día del Padre, hoy vamos, debe haber una oferta. Y no solamente hubo una oferta, estaba mucho más barato del monto normal. Y cuando lo compramos, dijeron: Señor, por ser el Día del Padre hay un descuento enorme, más del que ya había. Y yo le dije a mi esposa: genial, quiero una colonia porque se me acabó. Con ese saldito compramos una colonia. Ya, me dijo ella. Y de pronto termina la transacción y sale una boleta: Señor, se le ha dado un bono para una colonia. Y recordé: si das generosamente, recibirás generosamente. Si yo lo hubiese comprado, me hubiese costado la misma cantidad de dinero, pero sin casaca, que me la compré también, no lo iba a gastar en otra cosa, ustedes me regalaron para eso, sin calcetines que estoy puesto, sin colonia, y solamente la tabla. Y me acordé de lo que el Señor me dijo: quiero que seas el primero en la lista, y te voy a sorprender. Yo creo que es el pequeño inicio de grandes cosas. Son lecciones en mi vida, pero debo ver el fruto, porque el fruto me habla de la raíz. ¿Has hablado con una persona que siempre está criticando? Ese fruto te habla de una raíz. ¿Has hablado con alguien que siempre está justificando sus errores y echándole la culpa a otro? Eso te habla de una raíz. ¿Has hablado de la persona que dice: todo me va mal, siempre me va mal, todo a mí, nada del mundo me odia? Ese fruto te habla de una raíz, el enojo, la ira, etc. La palabra del Señor nos dice en Jeremías capítulo 1, versículo 10: mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Di conmigo así: para edificar y plantar, primero hay que arrancar y derribar, destruir y demoler. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Para poder llegar a algo nuevo de parte de Dios, tenemos que derribar, arrancar aquello que Dios no quiere, derribar aquello que se opone, destruir lo que Dios no ha edificado, demoler lo que no es parte del reino de Dios. Primero tenemos que hacer esto. No se puede construir sobre un fundamento ajeno a Jesucristo. No podemos esperar algo bueno sobre una raíz peligrosa o una raíz venenosa, sobre una raíz en nuestra vida que está produciendo un fruto malo. A veces queremos lo nuevo de Dios. A veces queremos que Dios haga su obra hoy. A veces queremos que la vida del reino de Dios se muestre en nosotros, pero no removemos las viejas raíces que nos estorban, y eso es lo que no nos deja crecer. Eso es lo que no permite que las cosas cambien. Eso es lo que, por más que nos esforzamos, nos lleva a volver a caer en lo mismo una
y otra vez. Si en tu vida hay un factor repetitivo, una derrota constante, una situación que no cambia, un fracaso que está una y otra vez, si hay un problema en tu matrimonio que está una y otra vez, si hay un problema con tus hijos que está una y otra vez, si hay un problema en tu economía, si hay un problema en tu trabajo, si hay un problema en tu negocio, si hay un problema en tus relaciones que se repiten y se repiten y se repiten, y resulta que también estaban en tus padres, y resulta que cuando tus hijos se casan comienzan a dar el mismo síntoma, entonces allí hay una raíz que debemos desarrollar. En ocasiones veo gente que está orando, clamando, pidiendo cambios que nunca llegan. Año tras año, los mismos problemas. ¿Por qué? Porque no nos hemos deshecho completamente de las raíces de la vieja naturaleza. Debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Para ponerme esta camiseta, mi esposa lo sabe, 17 años casado. Para ponerme esta camiseta, yo tuve que tener un cambio en mi mente. Porque estaba tan reacio a esto. No quiere decir que voy a jugar fútbol ahora, no sé jugar fútbol, pero al menos ya no voy a decir nada contrario, los voy a alentar. Muy bien, muchachos, hagan deporte. Pero para poder hacer esto, el rechazo interno tuvo que cambiar acá. Es un detalle tan trivial, pero que me habla de un dolor de familia hace 36 años. Yo soy de esa generación que vio el último mundial del mundo. Y esa decepción, esa falta de interés, ya esa frustración generó que los peruanos permitamos que ciertos sujetos se apoderen de la Federación Peruana de Fútbol y se convierta en una olla de grillos, en un lugar de corrupción. Estaba analizando todo esto. Dice que debemos cambiar nuestra actitud en la mente para ponernos el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y me puse a pensar, ¿qué es la ropa? Porque dice que debemos quitarnos la vieja ropa y ponernos la nueva ropa creada en Dios. Dice, ¿qué es la ropa? ¿Qué simboliza? Pues es con lo que nos cubrimos. Y habla mucho de cómo estamos. Yo antes de comenzar a tener una relación sentimental con Abby, antes de que ella sea mi enamorada, pues a mí me importaba muy poco cómo me vestía. Honestamente, ella me redimió. Ya cuando tuvimos más confianza me decía, Ariel, esos zapatos que tienes. Yo decía, pero son mis zapatos fieles. Están conmigo desde la secundaria. Ya tenía como 7 años esos pares de zapatos. Ya le habíamos ministrado resurrección. Y mi esposa, Ravi era mi novia, ¿no? Y yo dije, estos zapatos no van a llegar al matrimonio. Y no llegaron. Y muchas cosas en mí eran así, me ponía como sea. Mi abuela me miraba y decía, pero hijito, al menos vístete decente. Y yo decía, mira, mamita, le digo a mi abuela, el día que me paguen por vestir, ese día me preocupo. Y un día mi abuela y mi madre también me dijeron, así nadie te va a mirar. Y gracias a Dios sí alguien me miró a pesar de eso. ¿Saben lo que yo decía? Era, si alguien me va a querer, que me quiera como soy. Pero no podía alguien quererme así, porque ese simple detalle externo estaba hablando de una falta de autoestima. Alguien tuvo que hablar a mi corazón y decirme, quiero verte diferente, me gusta cómo te queda esa casaca. Y ella tenía que gustarme también, ¿no?
Porque me lo decía mi madre, mi abuela. Hace un tiempo vino un pastor y conversábamos con mis hijos y yo les dije, bueno, yo era medio guachafo, y este pastor que me conoce de años me miró a mis hijos y dijo, bien guachafo. Pero eso hablaba del estado de mi corazón. Por ejemplo, en este caso del fútbol peruano, el gobierno ha hecho algo, la Federación Peruana de Fútbol ha hecho todo un trabajo social para cambiar la mentalidad de toda una generación. 70.000 peruanos han estado en Rusia. En el partido Perú-Francia casi no había un espacio para los franceses, se tuvieron que quedar afuera. Hay algunas entidades financieras a nivel mundial que están mirando al Perú porque dicen, si 70.000, se fletearon casi 100 aviones de Moscú hacia la siguiente sede, totalmente lleno de peruanos. Bueno, ni siquiera se fletearon, los pasajes se vendieron tiempo antes. Los tripulantes de vuelo estaban asombrados. Te subías al avión y parecía que te estabas subiendo a un vuelo nacional acá. Ni siquiera uno, porque aquí encuentras gringos. Ahí lo encontraron ellos, todos eran peruanos. Una de dos, o el Perú ama mucho su equipo de fútbol, o aquí hay demasiado dinero. Es increíble cómo este concepto deportivo mueve tantas pasiones. El Perú se vistió de algo diferente. Cuando Adán y Eva cayeron, también se vistieron de algo diferente. En Génesis 3:7 dice la Biblia que el hombre pecó y se vio desnudo, tuvo miedo y cosió hojas de higuera para cubrir su desnudez en un intento de tapar su condición caída. Así es la vieja naturaleza. Es nuestro intento de disfrazar nuestra situación para que otros vean algo distinto. Cuando en el fondo de nuestro corazón sabemos que estamos en una condición, pero mostramos otra, aparentamos otra y nos esforzamos porque todos lo vean así, ese día algo en nosotros está hablando de una raíz en nuestra estima, en una raíz en nuestra relación con Dios, una raíz en nuestra relación con nuestros padres, con nuestros familiares, con la gente, con la sociedad. ¿Por qué? Porque hay cosas que queremos, hay cosas que anhelamos. La Biblia dice que debemos deshacernos de esa vieja ropa y que está corrompida por deseos engañosos. Cuando queremos alcanzar algo, aun cuando es positivo, pero somos movidos por esa naturaleza, por esa mentalidad, que sabiendo que no es real, lo tratamos de aparentar. Esa es la mentalidad humana engañada. De eso es de lo que debemos deshacernos. Yo veía y estuve analizando todo el año pasado el trabajo que se ha hecho. La Federación Peruana de Fútbol, por ejemplo, borró de la memoria de los peruanos el clásico Perú campeón, Perú campeón. Ya no existe. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Porque la última vez que se cantó eso fue hace 36 años, en un mundial, y nunca más lo volvimos a cantar. Entonces, los estudios de mercado que se hicieron demostraban que hacer cantar eso a la nueva generación era prepararla para el fracaso, para que ante el menor error todo su ánimo se vaya al piso. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron nuevas frases. O el clásico, sí se puede, no existe. ¿Sabes por qué? Porque el sí se puede es una frase que se utiliza mucho en los cursos de motivación personal para sacar a una persona que cree que no puede. Entonces, hacer cantar a la hinchada sí se puede es decirle de una forma que no se puede y hay que alentar al pobrecito equipo que tenemos. Ha sido toda una estrategia, ¿sabían ustedes? Ni cuenta se dieron. Pero algunos estudiamos publicidad y marketing y nos dimos cuenta. Hicieron todo un trabajo para cambiar algo que es decisivo en un partido: la hinchada, el apoyo de la hinchada. Primero había que cambiar la mentalidad. Hoy en día, igual perdimos. No metimos el gol, casi lo hacemos igual que siempre, pero hoy tenemos esperanza. Hoy decimos, pero fuimos al mundial, ya somos mundialistas. Hasta a nosotros nos metieron un gol, a Argentina le metieron 3. México le ganó a Alemania, el campeón mundial del último mundial. Estamos bien. Nos cambiaron el chip. Nos hicieron olvidar
36 años en menos de un año. Y si el hombre puede hacer eso con un asunto tan trivial, ¿qué crees que puede hacer el Espíritu de Dios si dejas que Él te cambie la manera de pensar? Pero tienes que revisar tus raíces. Tienes que darte cuenta. Hoy en el corazón de los peruanos hay esperanza. Aunque hay un fracaso, el corazón de la generación anterior, los viejos amargados de los cuales yo ya renuncié, siguen diciendo lo mismo. Jugamos como nunca, perdimos como siempre, bla, 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 bla. Pero hay una generación que no ha escuchado eso y que tuvo la esperanza y no está estancada en los recuerdos de derrotas antiguas. Es la generación actual que no lleva ese lastre, no tiene ese legado negativo. Han trabajado para llevar a toda una generación a volver a soñar. Yo lo veo en mi hija. Tomaron una foto en su salón cuando estaban cantando el himno nacional a la hora de, y es la más patriota de todas. ¡Somos libres! Ni siquiera abríamos la boca, ni levantábamos la mano. Una mentalidad derrotada. Pero Dios quiere que tengamos una mentalidad diferente. Amén. De la misma manera, Dios nos aconseja que esta mentalidad antigua de la vieja naturaleza debe quitarse porque no nos deja movernos en las ligas mayores. Tú puedes haber sido derrotado en una etapa de tu vida. Puedes haber venido esta mañana habiendo caído en alguna situación. Puede hacer que te sientas desanimado y decaído, pero eres un hijo de Dios. Ya estás en las ligas mayores. No eres alguien perdido. Si le has entregado tu vida a Jesucristo, hay algo nuevo en ti. Puedes tener esperanza. Debes esforzarte, debes luchar, no te debes echar al abandono porque ya estás en las ligas mayores. Ya tienes una firma de campeón en tu corazón. Díselo al que está a tu lado. Dile al que está a tu lado, ya tienes la firma del campeón en ti. Amén. Cuando hemos fracasado muchas veces, o cuando una derrota llega a nuestra vida, cuando a veces cometemos errores, corremos el riesgo de desarrollar una mentalidad negativa, derrotista, conformista. Jugamos como nunca, perdimos como siempre, por ejemplo. O una mentalidad de, ¿para qué volver a intentarlo? Igual voy a caer. O a veces, inclusive decir, ya hasta me da vergüenza mirar a Dios. Mejor me voy de la iglesia porque ya ni siquiera merezco que Dios me ayude. Por ejemplo. O también decir, ¿ya para qué? Esa es la misma actitud que tuvo Adán y Eva, se escondieron de Dios. Dios los buscó. No los buscó para freírlos, los buscó para cubrirlos. Puedes decirle al que está a tu lado, Dios no te está buscando para destruirte. Él te está buscando para cubrirte. Precisamente cuando te sientes derrotado es cuando más te debes acercar a Él. Precisamente cuando te sientes en la nada es cuando más debes confiar en Él. Debemos deshacernos de la mentalidad de la vieja naturaleza. Son nuestras hojas de higuera con las que tratamos de vestirnos. La victoria de Satanás, la victoria del diablo sobre tu vida no es que caigas, es que no te levantes. Lo que Él quiere para ti no es que tú tropieces. Él sabe que Dios te va a perdonar. Él sabe que está escrito 7 veces cae el justo y el Señor con todo lo levanta. Él sabe que Dios te ama y no está para aplastarte, sino para levantarte. Su estrategia es que tú te caigas al suelo, falles, tropieces y luego digas, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Ya no puedo, ya no voy a poder. ¿Ya para qué? Ya se perdió todo. Ya no importa. Ya ni Dios me ama. Mira que está a tu lado. Arranca esa raíz de tu mente. Desarraiga todo eso. Pero ¿qué nos lleva a esas actitudes? ¿Qué nos lleva a tomar esa postura? No viene de la noche a la mañana. No sucede de un momento a otro. Hay una raíz. Comienza a evaluar en tu vida dónde hay un fruto negativo. Donde, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no sé.
siempre le caigo mal a la gente. Yo voy amablemente, hasta los ayudo. Y todos a los que ayudo terminan traicionándome. Ese es un fruto. Y o todo el planeta está mal y solo tú estás bien, lo cual es simple. O en nuestra vida hay una raíz que contamina incluso nuestras buenas acciones o nuestras buenas intenciones, y debemos revisar. Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen, y esa palabra desechen en el griego tiene que ver con arrancar. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Todos los vitones digan conmigo amén. En vez de eso dice: sean bondadosos. Dile que está a tu lado: sé bondadoso, misericordioso, perdona a otros, así como Cristo te perdonó a ti. Cuando alguien viene y dice: pastor, ¿otra vez tengo que perdonar a mi marido? Pastor, ¿otra vez? Siempre yo, a mi esposa, a mi papá, a mi vecina, a mi tío, etcétera. La respuesta es esta: solo como Cristo te perdonó a ti. ¿Cuántos han sido perdonados por Jesús? Amén. ¿Qué tanto te perdonó? Ya se acabó su cuota de perdón y de ahora en adelante te va a castigar, te va a destruir. Su perdón se renueva. Día a día se renueva su misericordia. Cada mañana cuando tú abres los ojos hay una voz del cielo que dice: buenos días, hoy su crédito de misericordia ha sido renovado. Tiene saldo a favor. Sean bondadosos, misericordiosos. Perdónense unos a otros, así como también los perdonó Cristo. La amargura tiene una raíz. Cuando somos derrotados, se da una profunda amargura ahí. A nosotros nos duele. Dios no conoce la derrota, pero a nosotros sí. Es una situación que a veces, cuando no logramos superar, deja una frustración en nuestro corazón. Donde hay derrota continua, debemos comenzar a discernir qué raíz hay. Sin embargo, para Dios, una derrota en nuestra vida, un fracaso en nuestra vida, no es una sentencia final. Donde alguna vez fuimos derrotados, Dios nos da la oportunidad para aprender a ser victoriosos, porque ya estamos en las ligas mayores. Sí, podemos tener miedo y a veces tenemos la tendencia a escondernos. Sin embargo, Dios siempre va a buscarnos para cubrirnos. Amén. Pero para cubrirnos, primero tiene que descubrirnos. Primero Dios tiene que mostrarnos dónde están esas raíces peligrosas. De nada nos sirve encontrar un problema. Es que yo sufrí un trauma de niño. Es que yo cuando fui adolescente me pasó esto. Es que yo cuando fui tal, a mí me pasó tal cosa. Y yo escuché una vez a un pastor decir: si tú tienes un trauma en tu vida que desconoces, es una herida en tu alma. Pero el día que ya lo sabes, si no haces nada, se convierte en un pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si tú dices: no, yo soy así porque de niño me trataron mal, estás recurriendo a una herida para justificar un pecado. Porque en el momento que Dios te muestra qué pasó en tu vida, tienes que desarraigar esa raíz. No puedes seguir acariciándola. Tienes que desarraigarla para que puedas avanzar a la siguiente etapa. Debes deshacerte de una mentalidad engañosa. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Di conmigo así: la amargura en mi corazón, las raíces tóxicas de mi vida me dañan y dañan a otros, me contaminan a otros, me estorban y estorban a otros. ¿Sabes qué es lo que nos quita esto?
alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabes qué es la gracia de Dios? La misericordia de Dios es cuando Dios no te da lo que mereces que te dé. Y la gracia de Dios es cuando Dios te da lo que no mereces recibir. Entonces, a veces estamos queriendo ganarnos el favor de Dios y decir, pero mira, Señor, que yo estoy... conozco personas que dicen, yo estoy diezmando y me va mal. Y es porque, aunque diezman puntualmente, aunque diezman fielmente, sus hábitos financieros no han cambiado. Entonces, no hay un cambio. Hay personas que están sirviendo y dicen, yo estoy sirviendo constantemente, yo estoy comprometido con el servicio y sigo lleno de los mismos problemas. Es porque algunos hábitos, algunas raíces no han cambiado. Entonces tenemos que buscar en el corazón de Dios qué cosas tienen que arrancarse para que no dejemos de alcanzar esa gracia, para que la amargura no estorbe nuestro camino, para que podamos ir hacia la gracia de Dios y no tratar de buscar nuestra propia justicia. Déjame decirte que la amargura a veces se disfraza de buenas intenciones. Se disfraza de gente que trata de tener una buena actitud, pero en el fondo de su corazón, conozco gente que está orando por una situación, sí, y ora semanas, meses y años, y se mete ahí a orar, Señor, yo te pido por fulano, te pido por mengano, te pido por perengano, pero una vez que sale de orar dice, ese fulano, ese mengano, ese perengano, se está engañando. Tú siempre, tú nunca. Son las clásicas frases de alguien que no ha perdonado. Es que a mí me recuerda y yo por eso reacciono así. Sin embargo, Dios nos extiende su misericordia. Y en Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Tuvimos un hermoso tiempo de alabanza hace un momento, a pesar que se dieron algunas circunstancias. Pero si hubiésemos ido unos 10 años atrás en la iglesia y un músico no hubiese llegado y hubiésemos tenido que a última hora tener que ordenar una nueva lista de canciones, todos los músicos hubiésemos estado, haz llover, ¿por qué no vino? Pero Dios nos ha ido enseñando que debemos poner eso a un costado y la gloria de Dios se muestra. Debemos dejar a un costado la amargura, porque Dios quiere derramar su espíritu sobre una nueva generación. Gran promesa. Derramaré mi espíritu. Ser revestidos por el espíritu de Dios. Amén. Desvestidos del viejo hombre, vestidos de la nueva naturaleza. Como al principio, en Génesis 2:7 dice que Dios sopló aliento de vida de su espíritu sobre el ser humano que él había creado. Y luego este pasaje dice, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y mientras yo meditaba en esto en estas semanas, me hacía la siguiente pregunta: ¿con qué sueña un anciano? ¿Con qué sueña un anciano? Yo soy adulto, tengo 43 años y sueño con tener una casa donde Abby y yo terminemos nuestros años cuando nuestros hijos ya se vayan, cuando ellos ya se casen. Yo le digo a Abby, pues tendremos una casa para los dos ahí. Sueño con ver a mis hijos servir al Señor, viajar por las naciones. Sueño con ver discípulos de la iglesia. Pero, ¿con qué sueña un anciano? ¿Sabes con qué debe soñar un anciano? Con la siguiente generación. Abraham era súper anciano y aún así soñaba con la siguiente generación. Dejó de solo esperar un hijo y comenzó a creer en toda una descendencia.
Y sin embargo, este pasaje dice, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños. Si la generación actual, si los ancianos de hoy, si los adultos de hoy dejamos de soñar, nuestros jóvenes dejarán de ser visionarios. Los de la Federación Peruana de Fútbol lo entendieron mejor que nosotros. Dijeron, hay que cambiar a los noticieros, hay que cambiar a los comentaristas deportivos, hay que cambiar el tipo de publicidad que hacemos. Y se metieron hasta en los colegios para que los chicos vayan con su camiseta y se llenen de esperanza. Hubo una generación de directivos mayores a quienes se les cambió el chip. Y es más, muchos de ellos saben que por la edad que tienen, inclusive no llegarán a ver al Perú pasando a cuartos de final, pero lo creen. Lo creen. Y porque lo creen, le hablan a una nueva generación. Y ahora tú vas a ver un montón de chiquillos que, una vez más, yo tengo en mi mente estas frases: Cachito Ramírez, Ramón Quiroga, porque eso eran los que los chicos de mi edad jugaban. Todos querían ser Cubillas. Hoy en día hay una nueva generación que quiere ser Paolo Guerrero, que quieren ser Farfán, que quieren ser el Orejitas, y no sé, yo no sé mucho de fútbol. Cueva. Carrillo, Guerrero. Hay una generación que está soñando. Y mi pregunta es, ¿hay en esta iglesia una generación que está soñando? ¿Hay una generación en esta iglesia que dice, vamos a hacer multitud porque Dios nos lo prometió, me voy a comprometer, voy a poner tiempo, voy a poner esfuerzo, voy a poner dinero, voy a poner oración, voy a poner mi vida en esto? ¿O estamos diciendo, no, otro año más y no somos multitud? ¿Qué generación eres tú? Al menos yo quiero ser la nueva generación. Si la generación actual deja de soñar, la generación que viene no tendrá visión. Si tú eres un papá que se está quejando del gobierno, que no hay plata, que todo está mal, que el colegio, que aquí, que allá, y si tus hijos reniegas con ellos, y si hablan mal de un profesor, hablas mal del profesor con ellos, y si hablan mal del gobierno, hablas mal del gobierno con ellos, si hablan mal de tu pastor, hablas mal de tu pastor con ellos. Si haces eso, estás matando su visión. Y cuando ellos tengan 30 años, no sabrán a dónde ir, porque serán gente sin visión. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Y uno de los efectos de que el Espíritu de Dios se derrame es precisamente eso: sobre mis siervos y sobre mis siervas, y se quejarán, y maldecirán, y profetizarán. Amén. Amén. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Pero para que nuestro lenguaje cambie, tenemos que buscar las raíces. Al igual que yo en lo deportivo, si aún no descubrimos dónde está la raíz, seguiremos con una actitud y creyendo que estamos bien. Pero ya que estamos en Cristo, como dice Romanos 8:37, somos más que vencedores. Cuando perdemos el miedo a que Dios nos cambie. Lo que pasa es que a veces Dios nos quiere cambiar y nosotros nos escondemos como Adán y Eva. A veces Dios nos dice, quiero escarbar en las raíces de tu vida. Y tú dices, no, Señor, vaya a hacer que se descubra algo de lo que no me quiero enterar. Somos frágiles. 2 Corintios 4:7-9 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Acaso la vida cristiana es perfecta? No, este pasaje dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Aunque no pasamos a la siguiente ronda, ya estamos en las ligas mayores. Comencemos a ver las derrotas con una perspectiva diferente. Volvamos a levantarnos en Cristo. Volvamos a ir al trono de su gracia. Volvamos a soñar. Se necesitan los sueños de la generación actual. Se necesitan a los ancianos de hoy soñando. Se necesitan a los adultos de hoy creyendo. Se necesitan a los líderes de hoy comprometiéndose, hablando del futuro en el reino de Dios. Se necesitan padres que amen a sus esposas, que superen problemas, sino que digan, tu mamá como siempre.
porque si no la siguiente generación que se levante estará buscando aprobar el aborto en nuestro país. ¿Por qué? Porque a ellos les dijeron sus papás: ojalá nunca hubieras nacido. Es necesario. La gente puede ver quién fuiste, la gente puede percibir quién eres, pero solo Dios puede saber quién vas a ser si tú te rindes a Él. Es necesario que tengamos un lenguaje de esperanza. Ya estamos en las ligas mayores. Es necesario que Cristo tome el control de nuestra vida. Aún hay que luchar, aún hay que esforzarse, pero dice que debemos ser revestidos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. La Biblia dice en Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen del Dios invisible. Si nosotros rendimos nuestro corazón, si dejamos de estar mirando los fracasos como que esa es nuestra identidad, si nosotros dejamos de mirar las debilidades como la marca de nuestra vida, no podemos caer en un estado de negación, porque ese es el otro peligro, que alguien diga: no, todo está bien, yo no fallo aunque esté perdido. No, es ser como el apóstol Pablo, que dijo: 3 veces le he pedido al Señor que quite este aguijón, pero Él me ha dicho: mi gracia te es suficiente. Porque cada vez que tú eres débil, aprendes a depender de mi poder. Esa es otra manera de decirlo. Cuando yo soy débil, solo se demuestra una cosa: que cualquier cosa que suceda a través de mi vida es por la gracia de Dios. Si amo a mi esposa y estoy feliz con ella, no es porque soy un gran esposo o un hombre muy sabio, un gran amante romántico. Ella sabe muy bien que soy bastante torpe. Es por la gracia de Dios. Si mis hijos se pueden sentar conmigo y contarme sus secretos, cosas que otros chicos no hacen con su familia o sus papás, no es porque yo he sido el gran padre y el gran sabio, es por la gracia de Dios. Y si me puedo parar aquí para hablarte del reino de Dios, y me puedo poner una camiseta del Perú, si puedo ser pastor hoy en día, a pesar que rehuí por años eso, es por la gracia de Dios. Si estoy parado hoy aquí, es por la gracia de Dios. Bienvenidos a las ligas mayores. No tengas temor de que Dios revise tus raíces. No te preocupes si aunque Dios tiene que escarbar y esa raíz es difícil, Él te va a ayudar. Pero si tienes que renunciar a algo de tu pasado, de tus padres, de tu familia, de tus propios errores, no te refugies en eso. No trates de mejorarlo, no trates de arreglarlo. Entrégalo al Señor y comienza a dejar que su mentalidad cambie tu vida, porque si la raíz es santa, los frutos también